Cordial saludo. Eh, el día de hoy voy a realizar una explicación sobre las estrategias, tácticas de asignación de activos dentro de los portafolios de inversión, así como una breve explicación sobre el índice de Russell y la forma de rebalancear este índice. Esto pues corresponde a la fase número 4 del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. ¿Sí? Voy entonces a compartir pantalla y bueno, espero que más adelante algunos de los estudiantes del curso pues se pueda conectar. Ampliar la pantalla como presentación. Ok, ahí lo tenemos. Esto corresponde a la tercera web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Bueno, permítanme cambiar este título porque esto es la definición de asignación de activos. Voy a ampliar la pantalla. Listo. Vamos a iniciar pues con la definición de la asignación de activos financieros. La asignación de activos es el proceso de dividir la cartera, ¿sí? Una cartera o un portafolio de inversión entre diferentes clases de activos, como acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas, para lograr el perfil de riesgo-rendimiento deseado. Puede ser alto, puede ser bajo. Las estrategias de asignación de activos pueden ayudar a optimizar la cartera al alinear el equilibrio entre riesgo y rendimiento, diversificar la exposición a diferentes factores del mercado y alinear las inversiones con los objetivos y horizonte temporal. Existen diferentes tipos de estrategias de asignación de activos que pueden utilizar o que se pueden utilizar según sus preferencias, objetivos y tolerancia al riesgo. Estos son algunos de los más comunes, que son cuatro. Primero, asignación estratégica de activos. Este enfoque implica establecer asignaciones objetivo para varias clases de activos en función de la tolerancia al riesgo, los objetivos y el horizonte temporal del inversor. Luego las asignaciones se reequilibran periódicamente para mantener la combinación de activos deseada. Por ejemplo, un inversor con un horizonte temporal prolongado y una alta tolerancia al riesgo, pues puede asignar un mayor porcentaje de su cartera a acciones, mientras que un inversor con un horizonte temporal más corto y una menor tolerancia al riesgo puede favorecer las inversiones en renta fija. Esta estrategia es adecuada para inversores que tienen una visión clara de sus objetivos y un horizonte a largo plazo. Por ejemplo, si está ahorrando para la jubilación, pues es posible que desee asignar el 60% de su cartera a acciones y el 40% a bonos, y reequilibrar la cartera una vez al año para mantener esa proporción. Segundo, asignación táctica de activos. Esta estrategia implica ajustar la asignación de su cartera en respuesta a las condiciones y oportunidades del mercado a corto plazo. Puede desviarse de su asignación estratégica para aprovechar clases de activos infravalorados, ¿sí? O sea que en este momento tienen un valor por debajo del que realmente deberían tener, o sobrevalorados, que es completamente al contrario, o para reducir su exposición a activos riesgosos durante las caídas del mercado. Esta estrategia es adecuada para inversores que tienen una mayor tolerancia al riesgo y un enfoque de inversión más activo. Por ejemplo, si espera una recesión, pues es posible que desee reducir su asignación de acciones y aumentar su asignación de efectivo temporalmente y volver a su asignación estratégica cuando el mercado se recupere. Tercero, asignación dinámica de activos. Esta estrategia implica cambiar la asignación de su cartera en función de una regla o fórmula predefinida que refleje su apetito de riesgo cambiante y las expectativas del mercado. Puede utilizar una asignación variable que aumente o disminuya su exposición a activos riesgosos a medida que cambia el valor de su cartera, o un seguro de cartera de proporción constante, que vamos a llamar CPPI, que garantice un nivel mínimo de riqueza ajustado o ajustando, perdón, su asignación entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo. Activo.
Esta estrategia es adecuada para inversores que desean proteger su riesgo de caída mientras participan en las subidas del mercado. Por ejemplo, si se utiliza una estrategia de cartera de proporción constante, CPPI, con un piso de 100.000 dólares y un multiplicador de 4, ¿sí? Ahorita vamos a explicar eso con detalle, invertirá 4 veces la diferencia entre el valor actual de su cartera y el piso, ¿sí? Que son los 100.000 en acciones y el resto en efectivo. Si el valor de la cartera es de 150.000 dólares, invertirá 200.000 en acciones y menos 50.000 en efectivo, o sea, pidiendo prestado 50.000, ¿sí? Por eso tiene signo negativo. Si el valor de su cartera cae a 120.000, porque estaba inicialmente en 150.000, pues invertirá 80.000 en acciones y 40.000 en efectivo, ¿sí? O sea que cambió esa proporción. Cuarto, asignación de activos con ponderación constante. Este enfoque implica mantener una asignación porcentual constante a cada clase de activos. Por ejemplo, un inversor puede asignar el 25% de su cartera a cada una de las 4 clases de activos: acciones estadounidenses, acciones internacionales, bonos y efectivo. Si el valor de una clase de activo aumenta o disminuye, la cartera se reequilibra para mantener la asignación del 25% a cada clase de activo. Ahora pasamos con el índice Russell. El FTSE Russell gestiona una variedad de índices del mercado de valores de Estados Unidos que se encuentran entre los puntos de referencia más populares para inversores institucionales y minoristas. Los índices del mercado de valores rastrean la acción del precio acumulado de un grupo selecto de acciones elegidas en función de factores específicos. El índice Russell 3000 rastrea las acciones de las 3.000 empresas más grandes del mercado de valores de Estados Unidos e incluye aproximadamente el 98% de todas las acciones de Estados Unidos. Es mucho más diverso que índices populares como el Standard Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, comúnmente conocido como el DJIA, que se centran exclusivamente en acciones de gran capitalización. FTSE Russell divide el Russell 3000 en 2 subíndices, que son el Russell 1000 o 1000, que rastrea las 1000 acciones del índice Russell 3000 con las mayores capitalizaciones de mercado, y el Russell 2000 o 2000, que rastrea las acciones de mediana y pequeña capitalización del Russell 3000. Además de estos 3 índices de referencia, FTSE Russell también gestiona varios otros índices basados en la capitalización de mercado o el estilo de inversión, como los índices Russell Microcap, Russell 1000 Growth de crecimiento y Russell 1000 Value, o sea, Russell 1000 de valor. ¿Cómo funciona el rebalanceo del índice? Estos índices de mercado están destinados a representar amplias franjas del dinámico mercado de valores estadounidenses, por lo que deben ajustarse periódicamente para mantenerse al día con los cambios en el tamaño relativo a las acciones que los componen. Una vez al año, FTSE Russell ajusta los desgloses entre acciones de gran, mediana y pequeña capitalización para reflejar los cambios que se han producido durante el año pasado. Revalúa las empresas según criterios de inversión para determinar la elegibilidad para índices basados en el crecimiento y el valor. El proceso de reajuste de 2023 comienza el 19 de mayo, cuando FTSE Russell construyó la cartera preliminar de reconstitución de Russell. A partir del 26 de mayo, FTSE Russell publicará listas preliminares actualizadas de miembros del Russell 3000 con posibles adiciones y eliminaciones del índice. FTSE Russell publica listas preliminares actualizadas todos los viernes durante todo junio, hasta que se lleva a cabo la reconstitución anual oficial después del cierre del mercado el cuarto viernes del mes. Dado que los mercados evolucionan continuamente y que estamos creando índices basados en empresas que pueden haber aumentado, disminuido en tamaño o cambiado sus características de crecimiento o valor durante el año anterior, pero nos aseguramos de capturar los cambios en los mercados restableciendo el índice. Membresías, dice Catherine Yoshimoto, directora de gestión de productos de FTSE Russell para los índices Russell de Estados Unidos.
hemos descubierto que reconstituir plenamente los índices anualmente, además de agregar ofertas públicas iniciales, elegibles trimestralmente, y aplicar ajustes diarios, mantiene la naturaleza representativa de los índices Russell de Estados Unidos y al mismo tiempo evita la rotación innecesaria que podría causar un reequilibrio más frecuente. Rendimiento y correlación de activos financieros. Los activos dentro de una clase de activo comparten las mismas características de riesgo y rentabilidad y reaccionan a factores similares. Por lo tanto, el rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo debería tener una alta correlación, mientras que la correlación entre diferentes clases de activo financiero debería ser significativamente menor, dando lugar al efecto de diversificación. Si la correlación entre activos financieros dentro de una clase de activo específica es muy baja, pues existe la posibilidad de cambiar su definición y tratarlos como dos o más clases de activos. Por el contrario, una alta correlación entre dos clases de activos constituye una razón para tratarlos como uno solo. Los títulos del gobierno son considerados como libres de riesgo, aunque existen excepciones. Los bonos de mercados emergentes son analizados en forma diferente a los bonos de mercados en economías desarrolladas, debido a que sus sensibilidades difieren. Una definición de clase de activo en particular no parece estar a la altura de nuestro criterio de homogeneidad de los activos constituyentes, activos alternativos. Primeramente, esta clase de activos incluye categorías tan dispares como bienes raíces, inversión directa y fondos de cobertura que exhiben correlaciones bajas o incluso negativas. En segundo lugar, no distingue entre lo que son realmente activos, como bienes inmuebles, y las inversiones gestionadas, como el capital privado y los fondos de cobertura. El proceso de asignación de activos está conformado por tres elementos. Primero, política de inversión. Segundo, asignación estratégica de activos. Y tercero, asignación táctica de activos. La política de inversión es formulada exclusivamente por el patrocinador o junto con el gerente de inversión y proporciona pausas generales para el gerente. Los elementos que incluye son, primero, objetivos de inversión. Aunque pueden variar bastante, una importante diferencia está entre un objetivo de preservación del capital y un objetivo de incremento del capital. El primero está asociado a un perfil conservador de capital, aunque este tipo de inversión debe apuntar a generar un rendimiento que sea lo suficientemente alto para igualar la inflación con el fin de conservar su poder de compra. El segundo tendría como objetivo aumentar el valor del capital en términos reales. El enfoque de rendimiento total de la inversión y la generación de ingresos consiste en utilizar toda su cartera para generar rendimientos de diversas fuentes, incluidos intereses, dividendos y crecimiento. Es usado por fondos universitarios y fundaciones. Busca un alto crecimiento de capital a lo largo del tiempo mediante la reinversión de los ingresos, teniendo una inclinación al capital y pagando una proporción de esto de forma continua, que sea lo suficientemente inferior al rendimiento promedio esperado para ser considerado como sostenible. Horizonte temporal. B. Horizonte temporal. En igualdad de condiciones, un horizonte temporal más largo implicará normalmente una mayor disposición de aceptar la volatilidad a corto plazo, ya que el inversor a largo plazo tiene la oportunidad de igualar los años malos con los años buenos posteriores, mientras que el inversor a largo plazo, por otra parte, es más susceptible a los efectos negativos de la inflación. Sin embargo, el conocimiento del horizonte temporal del inversor es pertinente para otras cuestiones distintas del riesgo en sentido estricto, como el vencimiento de los títulos valores de renta fija en la cartera y el grado de liquidez de los instrumentos financieros empleados en general. Por ejemplo, incluso los bonos a largo plazo con calificación AAA podrían considerarse relativamente riesgosos para un inversor cuyo horizonte temporal sea más corto que el plazo hasta el vencimiento, ya que la disminución de los precios por la presión al alza sobre los rendimientos de largo plazo durante el periodo de tenencia podría ocultar los ingresos de los pagos de cupones. En cambio, para el inversor a largo plazo, si el bono a largo plazo efectivamente se mantiene hasta su vencimiento, ofrece un rendimiento nominal ex ante, incluso si el rendimiento real sigue siendo incierto. En forma similar, un bajo grado de liquidez de un instrumento determinado podría constituir una complicación no deseada para el inversor a corto plazo, pero no para el inversor a largo plazo. C. Universo de inversión. La elección de qué clase de activos deberían incluirse en la cartera es función de una lista de factores que incluyen el horizonte temporal del inversor, los requisitos de liquidez, la actitud ante el riesgo, incluido el riesgo cambiario, y la experiencia financiera general. Los activos a estudiar deben ser líquidos como acciones, bonos, equivalentes de efectivo, divisas y commodities. D. Cuarto, estrategia de inversión.
Se refiere a qué tipo de enfoque de gestión de las inversiones se empleará para alcanzar los objetivos de inversión. Existen 5 estrategias de inversión que se explican a continuación. Primero, pasiva. Se realizan pocos ajustes al portafolio como respuesta de mercado. Segundo, activa. Se realizan ajustes más frecuentes a las condiciones de mercado. Tercero, direccional. Aplica para una alta correlación positiva con los mercados subyacentes. Cuarto, contraria. Aplica cuando existe una alta correlación negativa con los mercados subyacentes. Y quinto, arbitraje mercado neutral. Aplica para una baja o nula correlación con los mercados dependiendo del valor relativo entre instrumentos. Quintos, tolerancia al riesgo. Puede formularse de varias formas como una volatilidad máxima de la cartera general o de elementos individuales, medida durante un periodo determinado o una reducción máxima dentro de, digamos, cualquier mes, trimestre o un año determinado. F. Restricciones en la gestión de la cartera. Incluye requisitos como generación de ingresos mínimos de la cartera, un nivel mínimo de tenencia efectiva en un momento dado o una tenencia máxima de valores individuales, generalmente debido a restricciones regulatorias. G. Situación fiscal y otras circunstancias únicas. A menudo pueden excluir determinadas inversiones o concentrar la cartera en determinados instrumentos de inversión. Una vez establecidos los parámetros de la política de inversión, se puede formular la estrategia de asignación de activos, que vamos a conocer como EAA. Dicha estrategia tiene un horizonte temporal de 5 a 10 años y se basa en las expectativas relacionadas con el riesgo a largo plazo, la rentabilidad de las diferentes clases de activos y la correlación entre ellos. En esta etapa a menudo se emplean técnicas de optimización de la teoría moderna de carteras. La estrategia de asignación de activos constituye una política de asignación de activos que normalmente se establece como un peso objetivo para cada clase de activo con alguna variación permitida alrededor del objetivo. Permítame un momento, voy a hacer un pequeño paro y ya regreso.
Bueno, vamos a continuar. Rendimiento y correlación de activos financieros. Por ejemplo, la estrategia de asignación de activos del inversor podría estipular que las acciones de las grandes empresas ocuparan el 30% de la cartera, las acciones de pequeña y mediana capitalización el 20%, los bonos del gobierno a mediano plazo 25%, bonos corporativas de alta calidad 15% y efectivo 10%. ¿Eso suma cuánto? Pues el 100%. Pero el administrador puede desviarse de esto dentro de unos rangos dados. La ponderación central en la asignación de activos de esta política es desde ahora en adelante el punto de referencia del gestor de inversiones. Entonces veamos cómo acciones de grandes empresas puede ser un 35%, más o menos 15 puntos porcentuales. Acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser un 20%, más o menos 10 puntos porcentuales. Bonos del gobierno a mediano plazo, un 25%, más o menos 15 puntos porcentuales. ¿Sí? Bonos corporativos de alta calidad, 15%, más o menos 10 puntos porcentuales. Y efectivo, 5%, más o menos 5 puntos porcentuales. Aunque la estrategia de asignación de activos es de naturaleza estática, los supuestos subyacentes a largo plazo deben revisarse y modificarse periódicamente, lo que puede dar lugar a cambios en la misma estrategia de asignación de activos. Esta revisión se realiza normalmente una vez al año. La táctica de asignación de activos de AA constituye un complemento activo de la estrategia de asignación de activos, que es esencialmente pasivo. En la táctica de asignación de activos, las desviaciones de los pesos objetivo en la estrategia de asignación de activos, pero dentro de los rangos permitidos, se realizan deliberadamente, de forma discrecional, o sea, en forma subjetiva. El principio central de la táctica de asignación de activos es que tales desviaciones de las ponderaciones de la cartera, realizadas durante periodos más cortos, digamos de 3 meses a un año, pueden agregar valor a la cartera. Las desviaciones pueden ser provocadas por aparentes anomalías de precios, ineficiencias en el mercado o por cambios en los fundamentos económicos y la política monetaria, que son de tal importancia que hacen que los pronósticos de rendimiento a corto plazo difieran significativamente de los estimados para los propósitos de la estrategia de asignación de activos. La visión a corto plazo se expresa sobreponderando contra el objetivo central de aquellos activos que se espera que tengan un rendimiento superior e infraponderando aquellos activos que se espera que tengan un rendimiento inferior, con miras a volver a los niveles de referencia una vez que se materialice el rendimiento superior o inferior. Cualquier desviación en el peso de una clase de activos obviamente tiene implicaciones en el peso de las demás. Si el administrador, por ejemplo, se siente particularmente optimista sobre las acciones en general en un momento dado, dado los rangos para cada clase de activos en nuestro ejemplo, podría llevar la ponderación general de las acciones hasta el 80% y luego tendría que decidir cómo pagar por esto mediante una reducción en los componentes no patrimoniales. El gestor puede sentirse particularmente optimista acerca de las acciones de pequeña y mediana capitalización y subir hasta una ponderación del 30% de esta clase de activos mientras reduce las grandes capitalizaciones al 25%, dejando así la ponderación general de las acciones sin cambios. Esto destaca que la asignación de activos requiere una visión integral de la cartera, donde se tiene en cuenta la interacción entre las diferentes clases de activos. Proceso de inversión. Cuando se ha formulado la política de inversión y se han fijado los parámetros de la estrategia de asignación de activos y la táctica de asignación de activos, el administrador de inversiones puede comenzar el proceso de inversión real. Eso se ilustra en la figura 1.1. Ahorita la vamos a ver, que es esta que está acá. El primer paso es decidir sobre los valores específicos que constituirán la cartera y luego ejecutar las operaciones relevantes. En las empresas profesionales de gestión de activos, la mesa de ejecución normalmente proporcionará información útil sobre los flujos y la liquidez del mercado para ayudar al administrador de la cartera a optimizar el tiempo y el tamaño de cada operación hasta que se haya construido la cartera completa.
Es importante distinguir dos tipos de variaciones en torno a la estrategia de asignación de activos. Primero, decisiones sobre táctica de asignación de activos, que como se discutió anteriormente son discrecionales y si se basan en expectativas a corto plazo que difieren de las de la estrategia de asignación de activos. Segundo, variaciones que surgen de diferentes rendimientos entre las clases de activos que dan lugar a una desviación de la cartera que se aleja de las ponderaciones objetivo en la estrategia de asignación de activos. Examinaremos la segunda categoría a continuación, el tema del reequilibrio. Vemos en esta figura 1.1 que es el proceso de inversión, como entonces, por un lado, se alimenta de liquidez del mercado y por otro lado, de flujos de mercado y sincronización, ¿sí? Entonces, digamos que esos recursos em, pues van a permitir pues tomar decisiones sobre esa ejecución, o, bueno, sobre esa composición del portafolio, ¿sí? Y ejecución pues de las acciones o actividades para conformar esa cartera o ese portafolio de inversión. Luego vemos allí una flechita verde porque continúa el siguiente paso que es el monitoreo y rebalanceo, ¿sí? Donde vemos que a mano izquierda hay unos, o se están considerando dentro de ese monitoreo y rebalanceo unos atributos de los activos que conforman ese portafolio, ¿sí? Y se valoran también cada uno de esos activos pues para ver exactamente si están dando pues, buenos rendimientos o no, ¿sí? Y también se analiza el desempeño de los activos y el ciclo económico, ¿sí? El ciclo económico en que esos activos o en los cuales se encuentra inmerso esos activos financieros, ¿sí? Y la política monetaria que se está pues aplicando en ese determinado país. ¿Sí? Supongamos que es el mercado americano. Y más abajito vemos que después de ese monitoreo y rebalanceo viene lo que es la evaluación del desempeño. ¿Y qué se mira en esa evaluación del desempeño? ¿Qué se realiza en esa evaluación del desempeño? Pues una medición, ¿sí? De cómo ha sido el desempeño hasta ese momento, cuál es una atribución de rendimiento, si hay o no atribuciones de rendimiento, y una apreciación del desempeño, ¿sí? O sea, algo así como una medición, un índice de rentabilidad, ¿sí? El rebalanceo. El rebalanceo es un proceso por medio del cual la estructura de un portafolio se ajusta a la estructura pactada originalmente y de la cual se ha alejado de manera natural por los movimientos de los mercados. El rebalanceo de posiciones tiene básicamente tres connotaciones. Primero, una que consiste en tratar de adelantarse al mercado o estrategia de market timing. Otra que se puede definir como rebalanceo patrimonial. Y la última, a través de bandas. La estrategia de market timing consiste en entrenar o salir del mercado con una visión de corto plazo, tratando de sacar provecho de las oportunidades que deriven de la volatilidad de los mercados financieros. Esta clase de rebalanceo tiene el inconveniente de que el movimiento esperado de los mercados podría no presentarse o presentarse en sentido contrario, en cuyo caso se incurriría en minusvalías durante un periodo prolongado de tiempo. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que después de un periodo largo de tiempo, el valor agregado por las estrategias de market timing es prácticamente nulo. Es decir, no se puede pensar que todas las operaciones serán siempre ganadoras. Algunas saldrán bien y otras saldrán perdedoras. De la misma manera, el tratar de anticiparse a los mercados es altamente riesgoso, ya que al estar desinvertido en momentos de alza, por ejemplo, se podría dejar de lado un rendimiento importante para los portafolios. En el caso del rebalanceo patrimonial, se hacen cambios en el portafolio con una visión de largo plazo y con el objetivo primordial de apegarse de manera estricta a las políticas de inversión establecidas con los inversionistas. Es decir, el rebalanceo patrimonial tendrá siempre y en todo momento como principal objetivo garantizar la estructura de activos original, debido a que esta estructura es consistente con los objetivos financieros de los inversionistas. Cuando se lleva a cabo el rebalanceo patrimonial, es importante establecer las reglas que van a determinar la forma de realizar dicho rebalanceo.
De manera particular, se pueden definir dos reglas esenciales de objetivos puntuales, una en términos de un rango porcentual específico y otra en función de un periodo de tiempo determinado. Estas reglas, al implementarse de manera conjunta y disciplinada, robustecen el proceso de rebalanceo. En el caso de la determinación de un rango específico, se podría establecer, por ejemplo, un rango de fluctuación de 3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo con respecto al parámetro de comparación. Es decir, si se ha establecido una estructura de activos de 40% en bolsa, y 60% en deuda, ¿m? O sea, un 40-60, el portafolio deberá ser rebalanceado cuando, por un movimiento de la bolsa, la mezcla cambie, por ejemplo, 43-57, y en el caso de un movimiento de baja de la bolsa, cuando la mezcla se ubique, por ejemplo, en 37-63. La segunda regla que se definió fue el rebalanceo por tiempo. En este caso se establece un periodo de tiempo después del cual el portafolio deberá ser rebalanceado, independientemente de la desviación que se presente respecto de la mezcla original. Un periodo típico podría ser 3 meses, de manera tal que si la mezcla se ubica en 41,5 sobre 58,5, pasados los 3 meses, el portafolio se llevará nuevamente a su estructura original de 40-60. Bajo la modalidad del rebalanceo por bandas, el administrador tiene la posibilidad de asumir posiciones más conservadoras o de mayor crecimiento, dependiendo de las expectativas de los mercados. Es decir, ante un escenario de mayor volatilidad, la exposición a bolsa podría disminuirse de 40-60, que es la estructura neutral, a 30-70, que es una mezcla conservadora, o ante condiciones más favorables, llevarla a una mezcla más agresiva, de 50-50. Es importante destacar que la amplitud de la banda tendrá que establecerse de acuerdo con el perfil de inversión de cada inversionista y que los límites mínimos y máximos deberán respetarse en todo momento. La evidencia empírica para países como Colombia y México, que suelen registrar amplios momentos de volatilidad, ha mostrado que la combinación entre estrategias de inversión de largo plazo, que implican rebalanceos hacia objetivos puntuales y rebalanceos con bandas, permite al administrador la posibilidad de incorporar su experiencia y sensibilidad al manejo de los portafolios sin dejar a un lado la disciplina que exige el rebalanceo de los portafolios, reduciendo el riesgo y manteniendo en todo momento una estrategia consistente con las metas financieras de cada uno de los portafolios. La literatura sugiere 3 etapas para la configuración e inversión final de un portafolio. Primero, establecer una estructura inicial consistente con los objetivos planteados y el perfil de riesgo de un inversionista, a la que comúnmente denominamos portafolio estratégico. Segundo, ajustar su ponderación de manera táctica, de acuerdo con las mejores perspectivas o riesgos específicos que puedan enfrentar las clases de activos, sin perder de vista nuestra estructura o su combinación inicial. Tercero, canalizar el posicionamiento resultante a través de productos, como fondos, acciones o bonos, para implementar la inversión deseada, por eso que se conoce como selección de activos. La etapa que tendrá una mayor relevancia en lo que respecta a la obtención de un resultado final esperado tiene relación con la primera de ellas, es decir, la determinación de su estructura estratégica. Establecer dicha composición no resulta ser una tarea simple, en la medida que deseamos sopesar tanto las características propias del objetivo de inversión planteado como las del inversionista, variables que en conjunto delimitarán la cantidad de riesgo que un portafolio podrá asumir. Un desempeño diferente entre las diferentes clases de activos en la cartera implicará automáticamente un cambio de los objetivos centrales en la estrategia de asignación de activos. En nuestro ejemplo, si las acciones de la cartera rindieron un 10% durante un periodo determinado, mientras que los bonos rindieron un 2%, pues la ponderación de las acciones aumentará del 55% alrededor del 57%, mientras que la ponderación de los bonos disminuirá un 2%, pasando del 45% alrededor del 43%. Si esto provocará o no un ajuste de cartera por parte del administrador depende de la estrategia de reequilibrio que se siga. Comenzaremos analizando un estudio que describe los perfiles de 3 estrategias de reequilibrio. Como veremos, qué estrategia es preferible en principio depende de nuestras suposiciones sobre el comportamiento futuro del mercado. En la práctica, sin embargo, el registro histórico del mercado es claramente relevante y completaremos con un estudio empírico de estrategias de reequilibrio que proporciona algunas pautas útiles. Perrault y Sharp, en 1988, estudiaron 3 estrategias básicas de rebalanceo. Primero, comprar y mantener. Segundo, mezcla constante. Y tercero, seguro de portafolio de proporción constante. Bueno, asumen una cartera simple de 2 activos, uno de los cuales es riesgoso, acciones, mientras que el otro es libre de riesgo, una letra del tesoro con rendimiento cero. Y preguntan A, ¿cuál estrategia es preferible para la dinámica del mercado? Y B,
qué tolerancia al riesgo debe tener el inversor para que cada estrategia pues sea adecuada. Veamos comprar y mantener, buy and hold. El ejemplo anterior corresponde a una estrategia de comprar y mantener. Inicialmente se realiza una ponderación de cada componente de la cartera y no se realizan ajustes posteriores. Como vimos, un rendimiento superior de las acciones frente a los bonos sin ajuste posterior implicaría una mayor ponderación de las acciones en el futuro y viceversa. Generalmente, esta estrategia implica que los pesos de los activos se desvían con el mercado. En el ejemplo de dos activos de Perold y Sharp, la inversión en letras del tesoro constituye un piso para la cartera, suponiendo una inversión de 100 y una asignación de 60% o 40% a acciones y letras, respectivamente, bajo la estrategia Buy and Hold. El valor de la cartera podría en principio caer a 40, en el improbable caso de que las acciones bajen a cero, pero nunca por debajo de este valor. El valor de la cartera es una función lineal del valor de las acciones de la cartera. La estrategia Buy and Hold implica, por tanto, que la tolerancia al riesgo del inversor varía positivamente con la riqueza y los rendimientos de mercado de valores. Mezcla constante, constant mix. Los inversores que sigan la estrategia de mezcla constante decidirán la ponderación inicial de cada componente de la cartera y reequilibrarán la cartera para que las ponderaciones vuelvan a su nivel inicial después de que se hayan producido los movimientos del mercado. Esto implica que la proporción de activos de riesgo es independiente del nivel de riqueza y que los inversores mantendrán activos de riesgo en todos los niveles de riqueza. En nuestro ejemplo de dos activos, la inversión objetivo en acciones es una constante, es decir, inversión objetivo en acciones igual a M por valor de portafolio, donde M se encuentra entre 0 y 1. Volviendo a nuestra inversión de 100, 60-40 en acciones, o sea, 60 en acciones y 40 en letras del tesoro, si el mercado de valores cae un 10%, el valor de las acciones en la cartera habrá caído a 54 y la cartera total a 94. Las acciones se suman ahora a un peso de 54, ¿sí? 54 de 94, o sea, el 57,4%, que está por debajo del objetivo del 60%, y por lo tanto provoca un reequilibrio. Luego del movimiento del mercado, el 60% corresponde a pues 0,6, el 60% por 94. ¿Eso es igual a cuánto? A 56,4. Por lo que el administrador comprará 2,40 de acciones, financiando la compra mediante la venta de letras del tesoro, pues de esa cantidad. ¿Qué pasaría en el ejemplo opuesto? Si el mercado de valores subiera un 10%, pues entonces el valor de las acciones en la cartera aumentaría a 66, y el valor de la cartera general a 106. Las acciones ahora ocuparían, ¿qué proporción? Pues 66 dividido 106, que sería el 62,3%. Después del movimiento del mercado, el 60% correspondería a 0,6 por 106, que es 63,3%, por lo que el administrador vendería 2,4 de acciones para devolver el peso al 60% objetivo, usando los ingresos de esta venta para agregar a las letras del tesoro. En resumen, la estrategia de mezcla constante implica que primero, una caída en el valor de las acciones o activo de riesgo, ¿sí?, lleva a compra de acciones. Y un aumento en el valor de las acciones o activo de riesgo, pues lleva a una venta de acciones. Debido a que la estrategia de mezcla constante es esencialmente opuesta, tendrá un rendimiento inferior a la estrategia de comprar y mantener en mercados con una fuerte tendencia alcista o bajista. Debido a que la estrategia de mezcla constante es esencialmente opuesta, tendrá un... Ah, ya lo dije. En el caso del mercado alcista, el inversor que sigue esta estrategia está vendiendo efectivamente en la tendencia alcista para mantener las ponderaciones objetivo, mientras que el inversionista que sigue la estrategia de comprar y mantener se beneficia del peso creciente de las acciones a medida que sube el mercado de valores. En el caso del mercado bajista, este inversor está comprando efectivamente en la tendencia bajista, mientras que el peso porcentual de las acciones para el inversor buy and hold pues se reduce automáticamente a medida que las acciones pues bajan. Mientras que el pago de la estrategia buy and hold es lineal, la de la estrategia constant mix es cóncava, con un rendimiento inferior tanto en tendencias alcistas como bajistas. El inversor buy and hold no hará nada, pero como vimos, el inversor constant mix ahora comprará acciones por valor de 2,40 para reequilibrar el peso de las acciones nuevamente al 60%. Considera ahora el siguiente movimiento del mercado al 10%. El inversor de constant mix tiene 56,4 en acciones frente a 54 el inversor buy and hold y gana 2,40 en relación con la otra estrategia.
Cuanto más frecuentemente se repitan tales inversiones, mayor será la ventaja de la estrategia de Constant Mix. En resumen, la estrategia Buy and Hold tenderá a funcionar mejor en mercados con una fuerte tendencia al alza o a la baja, es decir, alta volatilidad. Mientras que la volatilidad del mercado, especialmente si se encuentra en un mercado relativamente sin tendencias, pues tenderá a beneficiar a la estrategia Constant Mix. Otra diferencia esencial entre las dos estrategias se refiere a la cuestión del suelo, free floor. Como se mencionó en la estrategia Buy and Hold, el componente de letras del tesoro o componente libre de riesgo constituye un valor mínimo de la cartera. La estrategia de Constant Mix no tiene ese piso y en principio podría suceder que el valor de la cartera pues llegara a cero. Denominado en inglés Constant Proportion Portfolio Insurance o CPPI o en español SPPC, es una estrategia dinámica diseñada para proporcionar acceso a las tendencias al alza en los mercados de valores o activos de riesgo en general, al tiempo que protege el capital en las tendencias a la baja. Lo hace asegurándose de que el valor de la cartera no caiga por debajo de un nivel mínimo que inicialmente debe ser inferior al valor de los activos totales. Una forma diferente de cubrir tanto la exposición al riesgo como el seguro de la cartera sería combinar una inversión en bonos cero cupón proporcionando el piso con la compra de opciones de compra, o sea, proporcionando el potencial alcista de las acciones o activos de riesgo. La diferencia con esta estrategia es que el SPSC, ¿sí? O el Constant Proportion Portfolio Insurance, el equilibrio se lleva a cabo de forma continua, cambiando la ponderación del activo riesgoso frente al de libre de riesgo según las condiciones del mercado. La diferencia entre el valor de los activos totales y el piso se llama colchón o amortiguador. La exposición a acciones, activos de riesgo, se mantiene en un múltiplo constante de amortiguación. De ahí el nombre, es decir, dólares en acciones dólares en acciones es igual a M de qué? Del producto de activos menos piso. M es el multiplicador, continuando con nuestra inversión de 100 dólares. Supongamos que el piso es de 75 y el multiplicador es 2. La inversión en acciones será pues 2 por 100 menos 75, que 100 menos 75 es 25, por 2 son 50. Mientras que las letras del tesoro tomarían los 50 restantes. Bueno, ya un momento. Continuamos. El reequilibrio que utiliza el CPPI, ya dijimos que el CPPI es el Constant Proportion Portfolio Insurance. ¿Mm? Es lo opuesto al requerido por la estrategia de mezcla constante. Si bien esa estrategia se beneficia de los mercados oscilantes, pero planos, y la estrategia de buy and hold es neutral a estas circunstancias, pues el CPPI sufriría. El CPPI se ha utilizado principalmente en productos estructurados y menos en la gestión de carteras estándar. El seguro de cartera a proporción constante, y el CPPI, permite a un inversionista mantener la exposición al potencial alcista de un activo riesgoso mientras brinda una garantía de capital contra el riesgo a la baja. El resultado de la estrategia CPPI es algo similar al de comprar una opción de compra, pero no utiliza contratos de opción. Por lo tanto, a veces se hace referencia a CPPI como una estrategia convexa, en oposición a una estrategia cóncava, como una combinación constante.
Las instituciones financieras venden productos CPPI en una variedad de activos de riesgo, incluidas acciones y swaps de incumplimiento crediticio. El inversor realizará una inversión inicial en el activo de riesgo al valor de multiplicador por valor colchón en dólares e invertirá el resto en el activo conservador. El valor del multiplicador se basa en el perfil de riesgo del inversionista y se obtiene preguntando primero cuál podría ser la pérdida máxima de un día en la inversión riesgosa. El multiplicador será el inverso de ese porcentaje. A medida que el valor de la cartera cambie con el tiempo, el inversor reequilibrará de acuerdo con la misma estrategia. CPPI, ¿sí? O seguro de cartera a proporción constante, consta de dos cuentas, una cuenta de riesgo y una cuenta de seguridad. Como le indican sus nombres, ambas cuentas tienen propósitos específicos en la estrategia de inversión general de un individuo. La cuenta de riesgo está apalancada con posiciones de futuros para protegerse de las desventajas de una exposición significativa a la renta variable. Los fondos se transfieren dinámicamente entre las dos cuentas en función del entorno económico. El cronograma para el reequilibrio depende del inversionista. Cuando los ejemplos mensuales o trimestrales, los que se citan con frecuencia, por lo general el CCPI se implementa en términos de 5 años. Idealmente el valor de colchón crecerá con el tiempo, lo que permitirá que fluya más dinero hacia el activo riesgoso. Sin embargo, si cae el colchón, es posible que el inversor necesite vender una parte del activo de riesgo y mantener intactos los objetivos de asignación de activos. Uno de los problemas con la implementación de una estrategia CPPI es que no elimina el riesgo inmediatamente de sus participaciones cuando los mercados se mueven en la dirección opuesta. Una estrategia hipotética de CPPI durante un horizonte temporal de inversión de 5 años habría tenido un rendimiento inferior al del Standard Poor's 500 durante varios años después de la crisis financiera de 2008. Ejemplo de CPPI. Considere una cartera hipotética de 100.000, de la cual el inversionista decide que 90.000 es el piso absoluto. Si el valor de la cartera cae a 90.000, el inversionista movería todos los activos a efectivo para preservar el capital. Si se decide que el 20% es la posibilidad máxima de choque, el valor del multiplicador será 1 de 0,2 o 5. ¿Sí? Los valores del multiplicador entre 3 y 6 son muy comunes. Con base en la información provista, el inversionista asignaría 5 multiplicado por 100 menos 90, o sea, 5 por 10, es igual a 50, sí, o 50.000, al activo riesgoso y el resto se destinaría al efectivo o al activo conservador. Conclusiones. Un programa disciplinado de rebalanceo permite aceptar el riesgo de las inversiones, evitando el surgimiento de sorpresas y posibilita alcanzar los objetivos financieros planteados por los inversionistas en el largo plazo. Si bien el punto de partida es determinante, también lo termina siendo un seguimiento posterior. Esto en la medida que las variaciones en los precios de mercado puedan desbalancear la estructura deseada. Llevar a cabo ajustes o rebalanceos no solo mejora el perfil de riesgo-retorno de un portafolio, también permite que no comprometamos el perfil de riesgo del mismo, pues los activos de mayor rentabilidad, aquellos de riesgo superior, acaban presentando una gran proporción del portafolio en el tiempo. Las reglas para fijar una estrategia de rebalanceo son variadas, por lo tanto la estructura más favorable dependerá de la naturaleza con la que fluctúen los precios de mercado. Si los retornos de los activos de mercado pueden presentar una persistencia en el corto plazo, su desempeño podría revertirse en periodos superiores a un año. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, yo había elaborado o había creado una competencia en Kahoot para los estudiantes. No entiendo por qué no se conectaron. Sin embargo, pues voy a jugarlo yo solo. Voy a jugarlo yo solo. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ir a Kahoot. Este es. Vamos a empezar. Vamos a ir a la página de kahoot.it. Aquí nos pidieron un código. Sería este. 6616434. Y vamos a iniciar. Empezamos.
Reciba mi nombre, sí, correcto. Sí, este muñequito me gusta. Vamos a empezar. Dice, fui sobre asignación de activos financieros. Es 2.1. ¿Qué es una estrategia de inversión? La estrategia de inversión es un plan que guía decisiones de inversión para alcanzar objetivos financieros. Es una metodología que una empresa aplica para generar valor, acciones y actividades programadas para que los estudiantes aprendan, o planes estructurados diseñados para mejorar las habilidades y competencias. Sería este plan que guía decisiones de inversión para alcanzar objetivos financieros. O sea, sería el O. Correcto, muy bien. Entonces continuamos. Ujú, soy el único que gana. Voy ganando, muy bien. Enumera las 5 estrategias de inversión. Activa, pasiva, bidireccional, arbitraria, otra apuesta no es. Continua, pasiva, discrecional, contraria, arbitraje, mercado natural no es. Pasiva, activa, direccional, contraria, arbitraje, mercado neutral es la amarilla. Y verde no lo es porque es actividad direccional pensativa. Pensativa no es. Es la amarilla. Entonces aquí seleccionamos. ah, ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman el proceso de asignación de activos? Son 3 elementos que son objetivo de inversión, horizonte temporal y universo de inversión. Eh, También está política de inversión, asignación estratégica, asignación táctica, que es la de color azul. Perfecto. Esta vez sí alcancé por el tiempo, considerando el tiempo. Bien, vamos con el siguiente. El rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo debería tener una alta correlación. Esto es correcto. Sería el azul. Bien, correcto. Verdadero. La correlación entre diferentes clases de activo financiero debería ser significativamente menor. Efecto de diversificación. Verdadero. Voy con 3.000 puntos. Tengo una racha de 3 respuestas correctas. Perfecto. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Son los bonos de mercados emergentes analizados en forma diferente a los bonos de mercados en economías desarrolladas debido a que sus similaridades difieren. Eso es verdadero. 704 respuestas correctas. ¿Cuál es el horizonte temporal de la estrategia de asignación de activos? Es de 5 a 10 años. Es el de color amarillo. Muy bien. 883 puntos. Muy bien, Andrés. Dio 5 respuestas correctas. Siguiente. En tácticas de asignación activa, las desviaciones de las ponderaciones de la cartera en periodos cortos pueden agregar valor a la cartera. Eso es verdadero. Muy bien, 806 puntos. 6 respuestas correctas. ¿Cómo se llama la siguiente estrategia de asignación de activos financieros? Implica cambiar la asignación de su cartera en función de una regla o fórmula predefinida que refleje un patito de riesgo cambiante y las expectativas del mercado. Puede utilizar una asignación variable que aumente el número de posición de activos riesgosos a medida que cambie la ventana o sea, ¿no? Ah, a ver, asignación dinámica de activos. Sí, claro. Eso es correcto. ¡Wow! Gané. Muy bien, 5.431 puntos. Felicitaciones, Andrés. Obtuviste 20 puntos en tu calificación de la actividad fase número 4. Bueno, muy bien. Excelente, Andrés. Felicitaciones.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Que pasen todos una feliz noche.